angustioso y la restauración de Jerusalén. Ahora, ¿cómo pueden evidenciar ustedes que en el decreto de Artajerjes se habla de la edificación de la plaza y el muro? Esdras 9. En Daniel. Ajá, Esdras 9:8. Ah. Pero ¿dónde está en el decreto de Artajerjes que iba a edificar la plaza y el muro? Porque Demófon le puede preguntar eso. Todavía está vivo y anda echando bromas por ahí. En el decreto no hay versículo que diga exactamente eso. Ajá, ¿y cómo sabes tú entonces? Porque el ángel te va a decir, si tú le vas a probar a un evangélico, mira, que aquí dice la profecía que se iba a edificar la plaza y el muro, que el decreto de Artajerjes es el punto de partida. Bueno, búscame en el decreto de Artajerjes donde diga que se va a edificar la plaza y el muro ahí. Cuando dice para hacer, ¿qué es lo que hace un... Ajá, pero usted me tiene que decir versículo. Versículo Esdras 9:8. Ajá, Esdras 9:8, ¿qué dice? Y 9, dice así: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Y después 9, dice: porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Ajá, pero todavía la idea está incompleta. Ajá, Sandra. Sandra. Ajá, Sandra dice que Esdras 7:18. Ese es el versículo ese. Ajá, léanlo. 9. Si lo puede leer la misma Sandra por allá. Sí, Del 18 hasta el 20. Esdras 7:18. Ah, Sandra está leyendo. Lo que a ti y a tus hermanos pudiera hacer de la otra plata y oro, hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios. Ajá. Entonces ahí tenemos nosotros una evidencia, Esdras 7:18, hermano. Sí, ese es el versículo. En el decreto de Artajerjes no habla de plaza, ni de muros, ni de nada de eso. Pero el punto es que el decreto de Artajerjes es tan amplio que le dice a Esdras, mira, te voy a dar, o sea, prácticamente un cheque en blanco. Es ilimitado. Tú vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer esto, pero lo demás de la plata, que tú con lo que tú quieras hacer, conforme a la voluntad de tu Dios. Haz con eso así. Y le dio esa oportunidad y por supuesto, ¿sabía Esdras o no sabía que tenía que edificar una plaza y un muro? ¿Ustedes creen que Esdras no leía la profecía del libro de Daniel? Por supuesto que dice la Biblia, escriba diligente en la ley de Jehová. O sea, y cuando ustedes leen la historia de Esdras en los libros de profetas y reyes, que la hermana Guaya habla de él, dice que el hombre se dedicó a estudiar bien la palabra de Dios porque él estaba consciente de que tenía que enseñar al pueblo, de que era necesario que se le enseñara al pueblo como era correctamente. Entonces, ahí tenemos nosotros una evidencia del mismo decreto de Artajerjes que da amplias provisiones para que se pueda llevar a cabo toda la obra que se necesita realizar en Jerusalén. Ahora, le dieron de los tesoros del rey y el rey aún así le da oportunidad y le dice que a los que están allá del otro lado del río, todo lo que Esdras necesite, que él se lo den. Hasta no sé cuántos sacos de sal y toda esta cantidad de cosas que mencionan ahí en el decreto. ¿Se acuerdan? Bien, ahí tenemos ese punto clave. Dense en cuenta. Porque si ustedes no pueden probarle eso a alguien porque lo agarran allí, ¿dónde sale muro y dónde sale ahí plaza y dónde sale eso? Tú estás inventando esa cosa. Y no lo estamos inventando porque ahí está Dios. Este versículo de Esdras 7:18 combinado con Esdras 9:8 y 9, ahí está la evidencia de que Esdras sabía de que había que edificar un muro. El Artajerjes le da amplias provisiones, pero Esdras entiende que la voluntad de Dios es edificar la plaza y el muro, conforme a la profecía que está en Daniel 9:25, que es una porción de las 70 semanas. Sí. ¿En cuántos bloques dividió el ángel las 70 semanas? En 3 bloques. ¿Cuáles fueron esos bloques? 7 semanas, 62 semanas y una semana. Ajá, y la última semana, ¿cómo la dividió?
en 3 años y medio. Ajá, en 2 partes. Y a la Entonces, a la mitad de la semana, ¿qué iba a pasar? cesará el sacrificio y la ofrenda. Exacto. Ahora, nosotros tenemos que, hablando del decreto Artajerjes, ya tenemos la evidencia de que hay amplias provisiones para arrancar la restauración y edificación de Jerusalén. Sabemos que hay un periodo profético vinculado con eso. Nos damos cuenta que eran necesarios los 3 decretos y que el decreto Artajerjes, al ampliar, dio el punto de partida. Que hay un periodo profético conectado con la restauración y edificación de Jerusalén. Todos esos puntos son clave. Ahora, además, desde que se terminara la restauración y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto tiempo iba a pasar? 60. Pero se hablan muy bajito. 400, Tienen duda en el fondo. 483 años. No, desde que se terminara la restauración y edificación de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto tiempo iba a pasar? 434 años. Ajá, proféticamente hablando, ¿cuánto? 62 semanas. ¿Cuántos son 62 semanas? 434 años. Ahí está, 434 años. Ahora, cuando dice hasta el Mesías príncipe, ¿eso se refiere hasta el momento que Jesús iba a nacer aquí en la tierra? Hasta el bautismo. Hasta el bautismo. Ajá, ¿cómo saben ustedes que eso iba a ser hasta el bautismo? Hasta el comienzo de su ministerio. Ajá, pero ¿cómo sabes tú eso? En Marcos. ¿Cómo sabes tú eso, Marianela? Porque en Lucas 3:20. ministerio si no tenía la edad. Ajá, eso es lo que, ajá, lo de la edad. Pero hay un punto clave, que la misma expresión se lo está diciendo. Mesías. Ungido. Ajá. ¿Y qué significa ungido? Mesías. En Cristo. Ajá, pero ¿qué te indica eso? Hasta el Mesías príncipe, el ungido, ajá. Pero, Inicio de su ministerio. exacto. Marcos, Hasta que capítulo Jesús no 1. recibiera el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1. El bautismo. Exacto. ¿Cómo saben ustedes que cuando se refiere al Mesías, el ungido, se está refiriendo a la recepción del Espíritu Santo? Porque el tiempo es cumplido. Ajá, pero dígame, muéstrame con la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo. ¿Cómo saben ustedes que se refería a que cuando Jesús, el ungimiento es por medio del Espíritu Santo? Y que ahí era cuando llegaba la parte esa de las 62 semanas y que comenzaba la última semana. Ah, bueno, en Daniel. Aquí dice, y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando en el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Ajá. Y dice en el 23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Eli. En el 3, Lucas 3:23. Marcos 1:15. No, Marcos, es Marcos. Ah, Marcos 1:15, ¿qué dice? Marcos 1:15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos si crees en el Evangelio. Ajá, Jesús dijo que el tiempo se había cumplido y que se arrepintieran, que se había acercado el Evangelio. Pero ¿cómo sabes tú que Jesús iba a ser, se hablaba del Mesías porque era ungido con el Espíritu Santo? ¿Qué evidencia hay en la Biblia? Gálatas 4:4 y Efesios 1:10. Ajá, lea, ¿qué dice usted con Gálatas 4:4? Ese es nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Y esta María? Pero cuando se Cuando cumplió dice el tiempo, siempre, no. Ah, ya va, la hermana estaba diciendo eso y después usted menciona el versículo allá. Ah, léalo, hermano. pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Mira lo que está. Lucas 4:17. Sí, pero eso no está relacionado con lo del ungimiento, eso está hablando de su nacimiento. Sus nacimientos. Ajá, ¿Lucas qué? 4:17. Ah, léalo, hermano. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, habló en el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí es. Me ha
dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Exacto. Ahí está. Y eso sale en Isaías 61. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. ¿Con qué lo está ungiendo Jehová? Con su Espíritu. Por eso es que él está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Ve? ¿Por qué entonces está? El Mesías significa el ungido. Exacto. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo. También hablando precisamente los apóstoles, hay un versículo donde dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y que hizo muchos prodigios y milagros y todo eso. ¿Se acuerdan de ese versículo? Pedro. Ajá. ¿Sí se acuerdan? Está en el folleto de Escuela Sabática. Que dice que este Jesús de Nazaret que fue ungido. Hechos 10:38. Hechos 10:38. Ajá. Hechos 10:38, dice la hermana. Ajá. Léalo usted misma. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y por poder a Jesús de Nazaret y ¿Con qué lo ungió? con el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, cuando nosotros decimos que 62 semanas hasta el Mesías príncipe, está hablando del ungimiento de Jesús en el momento del bautismo, que recibe el Espíritu Santo, que desciende como forma corporal de paloma. Ahora, ¿cómo explicamos nosotros que Jesús tenía 30 años en el año 27 cuando se bautizó? ¿A qué se debe eso? Ah, Marianela, ¿a qué se debe? Que no podía comenzar su ministerio hasta que tuviera esa edad. Ajá, pero esa no es la respuesta, porque eso está vinculado con la pregunta anterior, pero esta es diferente. ¿Cómo explicas tú que Jesús tenía 30 años cuando en el calendario gregoriano era el año 27? Ah, porque hubo un mal cálculo allí, ¿no? Ajá, pero ¿qué? Mirna, Porque él nació. Mirna, Porque hay 3 años perdidos. perdido. Bueno, porque no hay año cero. Y habían pasado ya. Entonces, pues ya no tenía solamente. Con la muerte de Herodes, Ajá. se puede calcular Exacto. el Ahí tiempo sí. en que la edad de Jesús, por la matanza de los niños. Y bueno, y Te falta un poquito más. El eclipse. el eclipse, que también daba a entender que en ese tiempo es el que comenzaba la edad de Cristo. Ajá, ¿quién completa la idea? ¿Quién sabe lo que falta ahí? Hermano, porque Ah, la hermana aquí. él hay que sacar la cuenta desde 4 años antes del año cero. De empezar a contar, porque si no se empieza a contar Lucas desde esa 3:23 fecha, también lo dice. o sea, él nació. Primero que en el calendario no existe año cero. Hay año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo. O sea, que él nació antes de 4 años antes de empezar el Ajá, pero todavía le falta completarme allí esa idea. ¿Quién la completa? ¿Quién sabe lo que le falta a ese punto? Ah, hermana Graciana. Cuando el séptimo año del Decimoquinto año de Tiberio César. Ah, era el año 27. El año decimoquinto era el año 27. Pero ¿por qué existe esa diferencia del calendario gregoriano versus la edad que Lucas le está poniendo a Cristo en el Evangelio? Porque hubo un error, porque ese Hubo un calendario. error. No. El calendario que mandó a hacer Dionisio, Dionisio lo mandó a hacer. Gregorio, hubo un desfase ahí en la cronología. En el copista. Ajá, y él puso 4 años, 4 años menos, restó 4 años menos. No hay año 0, año 4 tiene Cristo. Año 1 primero, año de Cristo y año y año 1 después de Cristo. Ahora, la diferencia se debe a que Dionisio
el punto que usted está mencionando, lo que mencionó Mirna, es que él no tomó en consideración que la muerte de Herodes, ni que allí estuvo un eclipse cercano a esa muerte de Herodes. ¿Ve? Y esa fecha que él puso tiene una diferencia aproximada de 3 a 4 años. 4 años aproximadamente. Entonces él puso que la fecha del nacimiento de Jesús era el año 753 de la fundación de Roma. Cuando Jesús en verdad había nacido en el año 749 de la fundación de Roma. ¿Cómo se refiere a eso? Precisamente tomando en cuenta de que Herodes era uno de los gobernantes que estaba allí, y además de que ocurrió un eclipse cercano a su muerte, y ese eclipse está registrado, está la fecha determinada. Vamos a ver si se acuerdan en qué momento ocurrió el eclipse cuando Herodes, cercano a la muerte de Herodes. El año 4. Ajá, yo sé que fue el año 4. Claro que fue el año. Claro, cualquiera lo pega. La fecha. Porque el eclipse tú no dices, ay, ¿cuándo ocurrió ese eclipse de luna? En el año 2000. El 12 de abril. Ah, 12 de abril. ¿Estás segura? Ah, bueno. Ah, ¿no se acuerdan? ¿No se acuerdan cuándo está la fecha? 13 de marzo, hermano. Ah, la hermana dice 13 de marzo. ¿Lo tiene anotado? Sí, lo tengo aquí anotado. Ah, ¿y qué dice en su nota? Ah, bueno, aquí dice, el eclipse lunar que fija la muerte de Herodes del 13 de marzo en el año 4. Ajá, ahí está. Ve, más exacto. Hay que ser milimétrico. No, pero aquí ya se equivocó, dijo 12. Bueno, pero usted dice 12 y está rapado porque el eclipse ocurrió fue el 13. Claro. Vean ustedes, porque Dionisio no tomó en cuenta ese punto importante de que estaba vinculado un eclipse no solar, lunar, con la muerte, cercano a la muerte de Herodes. Y eso ocurrió 4 años antes de la fecha que Dionisio le puso al nacimiento de Cristo en el calendario. Y ahí está la diferencia que hay entre las fechas. 4 años antes de Cristo. Exacto. 4 años antes de Cristo, Antes de él. Jesús nació. 4 años antes de él. Antes de la fecha que le pusieron a él nació 4 años antes. Así que eso, a eso es lo que se refiere precisamente. Por eso es que hay que saberle explicar eso. Ahora, ¿cómo saben ustedes que será el año 27 en el año en que Jesús se bautizó, según el calendario gregoriano? La hermana por acá lo asomó ahorita. Por el reinado de Tiberio César, ¿Cuándo comenzó Tiberio César a gobernar? en el año 12. El año 12. ¿Cómo puede probar usted que Tiberio César comenzó a gobernar en el año 12 si Augusto César se murió en el año 14? Porque hubo una corregencia. Una corregencia en el gobierno de 2 años. Ay, ¿y qué evidencia histórica tiene usted para comprobar eso? No, en el canon de Ptolomeo lo ponen a gobernar hasta el año 14. El historiador Josefo, creo. Ajá, No estoy seguro. ajá, ¿qué dice él? Hasta ahí le llegó la pluma a Josefo. ¿Qué dice él? Josefo. Bueno, sencillo, que ya el ejército era comandado por Tiberio. Ya Augusto César ya estaba viejo y el que estaba ejerciendo propiamente las funciones de gobierno era Tiberio, pero él estaba ejerciendo paralelo con Augusto. Precisamente antes de que él se muriera, 2 años antes, ya él estaba ejerciendo funciones de gobierno. Él comandaba el ejército. Él le diría, parecido a qué es esa situación en la Biblia. ¿Se acuerdan que yo le puse un ejemplo? ¿Quién se parece a esa situación de Augusto con Tiberio en la escritura? De Darío y Nabucodonosor. Ajá, ¿con quién? Con su papá. Ajá. Nabucodonosor y su papá. El papá de Nabucodonosor era el rey, pero ¿quién era el que sacaba el ejército a pelear? ¿Quién sale en la Biblia registrado que fue el que sitió Jerusalén? Nabucodonosor. Y él estaba allí corregente. Ahora, ¿quién también era corregente en el gobierno? Darío y Ciro. Ah, tú dices Darío y Ciro. Pero lo que pasa es que ya Darío gobernaba propiamente y Ciro también conducía el ejército, pero propiamente era el director del ejército. Pero también está el caso de Belsasar y de Nabonido.
que acuérdese que Belsasar le dice a Daniel que si él interpreta la profecía, él lo va a poner como tercero en el reino. Él era Porque nieto. ya Belsasar era el segundo en el Él era el reino nieto. y Nabonido era el primero en el reino, que era el hijo de Nabucodonosor. Ahora, ¿por qué Belsasar era el que estaba en la ciudad cuando toman Babilonia? Porque el papá huyó precisamente cuando el ejército babilonio le ganó la batalla, lo hizo correr y después cayeron a Babilonia y ahí tomaron preso fue a Belsasar y ahí murió. Lo mataron. Lo pasaron a filo de espada. Entonces, y por eso es que Belsasar le dice a Daniel que te voy a ser tercero en el reino, porque ya él era el segundo. Pero vean, gobernaba la capital. Gobernaba la capital. Era prácticamente corriente con su padre. Pues, o sea, había un primero en el reino, el otro era segundo, pero saben que el hijo estaba gobernando una parte importante del reino. Pero mayormente se ve esa corregencia con Nabucodonosor, con el papá, que en ese caso era así. Nabucodonosor comandando los ejércitos, dirigiendo, haciendo ejecución de la guerra, las batallas. Y así también en el caso de Augusto y de Tiberio César. Y eso comenzó a partir del año 12. Por eso es que tenemos que dice que en el año 15 de Tiberio César, desde el año 12, sumamos 15 años, nos da el año ¿qué? 27 según el calendario gregoriano. Ahí tenemos la evidencia. Ahora, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Cómo saben ustedes que duró 3 años y medio? Porque la profecía de Daniel La lo dice. profecía. Ajá, pero además de la profecía de Daniel, ¿qué más? Por la Pascua. Por las 4 Pascuas que hubo. Exacto. ¿Quién registró esas Pascuas? Juan. Ajá, Juan registró las 4 Pascuas a las cuales Jesús asistió. ¿Cuál fue la primera Pascua a la que Jesús asistió? En el año 28. Ajá, la segunda en el año 29, la tercera en el año 30 y la última En el 31. el 31, que fue precisamente cuando lo crucificaron. Tenía 33 años de edad. Exacto, ahí está la prueba. Estamos haciendo un repaso. Algunos ahí lo veo como que pareciera que primera vez están escuchando eso. Sí. No, a la única que le justifico a Mayanín, el otro, los demás que pelen los ojos, y es primera vez. No, no es primera vez. Ya tienen varios retiros encima y tienen varios repasos de folletos. Ajá, vamos. Entonces, ¿qué iba a pasar a la mitad de la semana según la profecía de Daniel? Cesar 9? los sacrificios y la ofrenda. Cesar el sacrificio y la ofrenda. Dice Daniel 9:25. Exacto. Y cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿qué implicaba, hermana Elizabeth? Bueno, que ya la parte ceremonial iba a ser anulada. Ajá, pero gracias a qué iba a ocurrir eso. Bueno, la muerte de Cristo. ¿Cómo evidencia usted que la muerte de Cristo era lo que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque cuando Cristo murió, era la Pascua cuando se sacrificaba el cordero, y en ese momento el sacerdote iba a sacrificar el cordero, se le cae el cuchillo de la mano, que es cuando expira. Se le cae el No, cuchillo. se le escapa el Se le escapa el cordero. Pues, Ajá. Daniel 9:27. Ya le iba a una versión nueva. Mire, pero ahí le falta algo. Pruébenme bíblicamente que el sacrificio de Jesús sustituía la ofrenda del santuario. Daniel 9:27 dice así. Ajá, Y en que- otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. Y esto hasta la entera consumación. Aquí aparece que aquí cesa el sacrificio. Sí, pero no me estás probando todavía que la muerte de Jesús es el sustituto o lo que hace que eso cese. ¿Cómo pruebas tú con la Biblia eso? Bueno, Pablo dice que nuestra Pascua fue crucificada, que nuestra Pascua fue Cristo. Ajá, pero todavía hay un versículo, hay un pasaje en la Escritura donde Jesús lo dice claramente. Daniel 9:25. No, yo se los he mostrado y le he dicho, mira, que aquí está la evidencia de que Jesús iba a hacer cesar esto y iba después a establecer esto. ¿Dónde sale ese texto? Eso es clave. Porque si como ustedes me van a probar a mí de que hay un cese de esas ofrendas y en cambio de esas ofrendas va a estar colocado el sacrificio de Jesús. Cuando se rompió el velo. No, eso ya lo mencionaron. Daniel 9. Hebreos 9:12.
Se quedó por atrás, creo. ¿Sí? Creo que Hebreos 9:12 se quedó atrás. Dice, y no por sangre más sobrino ni de cerdo, Porque más Daniel más, 9. por Hebreos Daniel 8, 9. Hebreos. Ah, sí, está bien de que habla ahí, pero hay uno más específico. Hebreo 10:9, ¿no? Ajá, ¿qué dice Hebreos 10:9? Entonces agregó, aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ajá, pero léalo más arriba. Ah, lo de los cantos. Daniel 9. Es Hebreos. La hermana acertó, Hebreo pero lo tiene que leer más arriba. el 13 y 14 no. No, desde Hebreos capítulo 10, 8. versículo 5 en adelante, dice así: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según ¿qué? La ley. Entonces dijo, he aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados, ¿mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Ahí está. Hebreos 10, 5 al 10. Ahí está la clave de que Jesús me está diciendo que va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Él muera, se acabó eso. Porque ahí está profetizado en la Biblia. ¿Ve? Entonces Jesús dice, sacrificio, holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Así que ahí nosotros tenemos la clave pues para demostrar esto, de que sí hubo un cese de ese sacrificio, un cese de esa ofrenda. Ahora, ¿fue un cese total o virtual de la ofrenda? Total o virtual, o sea, de ahí en adelante los judíos no siguieron haciendo más ofrendas, ni más sacrificios, ni más nada de eso. Y sí lo siguieron haciendo porque ellos no aceptaron al Mesías. Fue virtual, ¿por qué? Porque ya eso no tenía ningún valor. Aun cuando ellos lo seguían haciendo, ya para Dios, ya eso no tenía ningún valor, no tenía nada, o sea, si ellos seguían haciendo su sacrificio, esa no era la vía ya de encontrarse con Dios mediante esos sacrificios. Ahí ya no tenía, ya se había cumplido la realidad. Ya ese era una sombra, un tipo. Ya al llegar Cristo y cumplir todo lo que ese ceremonial indicaba, entonces ya no tenía sentido. Ahora habría que acercarse a Dios mediante Cristo, pero tomando en cuenta que Cristo había ascendido al santuario celestial y estaba intercediendo por el hombre desde el lugar santo. No hecho de manos, sino... Exacto, entonces ya no se podía acercarse allí mediante eso. Ahora, ¿en qué año murió Jesús? El año 4 antes de Jesucristo. No. Jesús murió en el año 4. El año 31. ¿Cuándo murió Jesús? El año 31. ¿Cómo saben ustedes que Jesús murió el año 31? Por la Pascua. Ajá, pues eso es lo que iba a durar su ministerio. Ajá, hay una clave. ¿Cómo saben ustedes que Jesús iba? Los católicos dicen que Jesús murió en el año 33. Y también, además de ello, también lo decía Isaac Newton. Bueno, pero es que la profecía de Daniel 9 dice que a la mitad iba a ser cesar porque estaba pasando ya la última semana. Se estaba cumpliendo ya prácticamente el último bloque de la profecía. No, del último bloque no. No, esa es la mitad. Era la mitad de la primera. La mitad de la semana, que son 3 años y medio. Ajá. Iba a ser cesar. ¿Y de dónde lo cuenta? De las 70 semanas. Del año Pero ¿de 27. dónde lo cuenta? Del año 27. Desde el año 27 hasta el año 31. Exacto, ajá, pero además de eso, Isaac Newton dice que Jesús murió en el año 33. Y otros escritores dicen que Jesús murió en el año 33, 34, 32. Entonces, ¿cuál es una de las pruebas contundentes del por qué yo puedo decir, además de este elemento profético, del por qué Jesús murió en el año 31, Sandra?
la Pascua en un día jueves amanecer viernes. Ajá. Y también había luna llena. Ajá. Ahora, sigue explicando. No diga usted. No, ya sigue explicando.